Hemos llegado a la quinta y última parte de revisión de los betalactámicos y en esta sesión introduciremos dos mecanismos de resistencia, uno nuevo y otro que ya hemos visto a lo largo de este curso que afecta a otros grupos antimicrobianos pero que también tiene un efecto importante dentro de los betalactámicos. Comencemos por el mecanismo de mutación del receptor. Actualmente ya sabemos que el receptor para los betalactámicos es la proteína tipo PBP, que se encarga de la síntesis de la pared celular bacteriana. Existen varios tipos de PBP que ya hemos discutido anteriormente, pero introduciremos una mutación o modificación que es la PBP2A. En este esquema que vemos del lado derecho vemos la principal diferencia de una forma de caricatura, pero que ejemplifica bastante bien qué es lo que está sucediendo, la PBP2A. Aquí es un esquema comparativo entre los dominios transpeptidasa, donde se da el entrecruzamiento del glucopéptido para la construcción de la pared celular, en la PBP2, donde se ve que es un sitio de acción más amplio comparado con el PBP2A, que es un sitio más estrecho. Esto permite que las cadenas de péptidoglucano sigan entrando en la PBP y se siga sintetizando la pared celular, pero por impedimento estérico no permite la entrada de los betalactámicos. Entre más grande sea el betalactámico, menos permite la entrada a este espacio. Este mecanismo de mutación del receptor es el principal responsable de la aparición de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es resistente a todos los betalactámicos. En el laboratorio tenemos pruebas de screening bastante sencillas y útiles, por ejemplo la coaglutinación en látex que vemos en pantalla. En este caso son anticuerpos que de forma específica detectan la PBP2A, que es la mutación, y responsable de esta resistencia. Si la bacteria lo tiene, se van a formar grumos de esta bacteria que vemos en el primer círculo de la imagen. Esa es una prueba positiva a una PBP2A. Y del lado derecho vemos un control negativo, donde aunque se ve la turbidez producida por la bacteria inoculada, no hay esta aglutinación que sí vemos en la prueba positiva. Esta es una forma muy práctica de laboratorio de poder detectar esta mutación y por lo tanto la resistencia a los betalactámicos en aproximadamente 5 minutos. Esta prueba se puede hacer directamente desde primo aislamiento si se tiene seguridad de que se trata de un estafilococo. Por lo tanto, es bastante útil en los laboratorios que tienen a su responsabilidad la atención rápida del paciente. Otra posibilidad es que hagamos crecer el aislamiento en Cromagar. En este caso, al igual que los que hemos discutido anteriormente, se trata de un Cromagar cuya formulación tiene el antimicrobiano, en este caso un betalactámico, contra el que se va a retar la bacteria. Si es resistente a un betalactámico, crecerá, y si es un estafilococo, se puede hacer la inferencia de que es un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Por otro lado, tenemos las pruebas de difusión en disco. Más adelante veremos esto y veremos que para cada especie de estafilococo podremos probar diferentes discos o deberemos ocupar ya sea concentración mínima inhibitoria o difusión en disco, pero de forma general veamos el siguiente diagrama de flujo para poder inferir cuál es el gen que está produciendo la mutación. El primer disco que debemos probar es ceftazidima y penicilina. Tenemos dos posibilidades, una que el resultado sea sensible, y en ese caso estamos hablando de un Staphylococcus meticilino sensible, ya no es necesario hacer más pruebas, pero si sale resistente, entonces deberemos probar oxacilina en la metodología de concentración mínima inhibitoria. Si el resultado es sensible, deberemos probar cefoxitina. Y nuevamente tenemos dos posibilidades, que sea sensible o resistente. En caso de que sea resistente, entonces podríamos inferir que el mecanismo de resistencia al gen involucrado en esta resistencia que tuvimos a ceftazidima, penicilina y cefoxitina, pero no en oxacilina, es el gen MEC-C, muy parecido al gen MEC-A, que frecuentemente es el que produce esta mutación PBP2A. La otra posibilidad es que la oxacilina sea resistente. En ese caso deberemos probar ceftarolina y ceftaviprole. Si el resultado es sensible,
podemos inferir que esta resistencia a ceftazidima y penicilina, resistencia a oxacilina y sensibilidad a ceftarolina y ceftobiprole se debe al gen MECA, altamente relacionado con el gen MECC, por su similitud con la producción de una PVP modificada estilo PVP2A. La otra posibilidad es que ceftarolina y ceftobiprole sean resistentes y entonces tendríamos que probar cefoxitina. Hay dos posibilidades, que sea sensible o resistente, y si es resistente, entonces ceftazidima y penicilina resistente, con oxacilina resistente, ceftarolina y ceftobiprole resistente y cefoxitina resistente, lo podríamos inferir que el responsable es el gen MECD. Otro mecanismo importante que va a afectar a los betalactámicos es la impermeabilidad y el eflujo o una mezcla de ambos. La impermeabilidad se debe al cierre de porinas en la membrana externa que se van a encargar de la entrada de muchos antimicrobianos, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, y entre los que participan los betalactámicos. Mientras que las bombas de expulsión o las bombas de flujo generalmente son porinas a las cuales se les han unido dos proteínas extra y que van a actuar eliminando todas las moléculas de antimicrobiano del citoplasma, membrana citoplasmática y espacio periplásmico hacia el exterior, evitando que alcancen su sitio de acción. En esta imagen vemos ambas, vemos una porina y una bomba de flujo. En el caso de porinas, que muchas veces es un transporte pasivo, ya sea por que la molécula atraviesa directamente por la membrana, por los fosfolípidos, o a través de una porina donde se puede llevar un transporte pasivo. Mientras que cuando es una bomba de flujo estamos hablando de un transporte activo hacia el exterior. Tanto la bomba de flujo como la porina parten de la misma molécula, que es esta porina. Solamente que a la bomba de flujo se le acoplan dos porinas extra. La proteína central, llamada proteína periplásmica de fusión, se va a encargar de unir una porina externa, como es cualquier otra porina de la bacteria, con la proteína que está en el interior, que va a ser el papel de expulsión, que es la proteína transportadora. Cada una de estas proteínas tendrá un nombre. Por ejemplo, la porina, que es la más externa, o en este caso en la imagen la que está hasta arriba, puede tener el nombre OPRM, una de las porinas más frecuentemente encontradas. La porina de unión, su nombre va a ser MEX-A, y la proteína transportadora MEX-B. Cada una de estas se va a sumar para dar el nombre de la bomba de eflujo. Vamos a nombrar primero las proteínas internas y lo último que nombraremos es la porina a la cual se unieron. En este caso, esta bomba de flujo se llamará MEX-AB o PRM. Las porinas también frecuentemente encontradas que permiten la introducción de los antimicrobianos suelen ser las OPRD. Ambas bombas que presento en pantalla en este momento, la porina OPRD más la bomba de flujo MEX-AB o PRM, son altamente frecuentes en Pseudomonas aeruginosa y en Acinetobacter baumannii. En este caso ya habíamos visto que las moléculas anfipáticas requieren forzosamente la entrada por una porina y una vez que llegan al espacio periplasmático pueden hacer una difusión pasiva hasta el citoplasma atravesando la membrana citoplasmática. Durante todo el momento en que se encuentre en la membrana periplasmática, citoplasmática, así como en el citoplasma, son susceptibles a ser arrojadas hacia el exterior por la bomba de eflujo. Ejemplos de moléculas anfipáticas tenemos el meropenem, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, piperacilina, astrionam, que son beta-lactámicos. Pero también hemos visto que las porinas y las bombas de flujo pueden afectar a otros grupos. Por ejemplo, aquí vemos fluoroquinolonas, cloranfenicol y trimetoprima. Las moléculas apolares, también anteriormente ya habíamos visto esto, pueden atravesar de forma pasiva las dos membranas
por esa falta de polaridad que tiene y llegar hasta el citoplasma, desde donde nuevamente pueden ser atrapadas por una bomba de flujo y ser llevadas hasta el exterior de la bacteria. Ejemplos de estos tenemos el ácido nalidíxico y la tetraciclina. Y las moléculas apolares también pueden requerir el uso de una porina para poder entrar a la bacteria. En este caso se pueden quedar en el espacio periplasmático y ahí no son susceptibles a ser expulsadas por la bomba de flujo. Ejemplos de estos tenemos el imipenem y ceftolozano tazobactam, que son betalactámicos y que nos podrían ayudar a diferenciar de qué mecanismo se está hablando, si es una pérdida de porinas o es una expresión de bombas de flujo o ambas. Como en grupos anteriores de antimicrobianos que ya hemos revisado, las bombas de flujo MEX-AB o PRM son constitutivas y suelen afectar a ampicilina, cefalotina, cefuroxima, ácido clavulánico, ácido fusídico, cloranfenicol, trimetoprim, sulbactam, ácido nalidíxico, eritromicina, tetraciclina, minociclina y tigeciclina. Mientras que las bombas MEX, XY o PR pues, son mecanismos de eflujo inducibles que pueden afectar a la eritromicina, tetraciclina, tigeciclina, minociclina, aminoglucósidos, cefalosporinas de cuarta generación, pero aunque también las afectan, se mantienen más sensibles las cefalosporinas de tercera generación. Una característica que tienen estas bombas de flujo es que dependen de qué tan hidrofóbico sea la molécula o cuánto impedimento estérico tengan. Entre mayor sea el tamaño de la molécula, es decir, mayor impedimento estérico tengan, menos van a poder ser expulsadas por una bomba de flujo. Y mientras menos hidrofóbicas sean, pasa lo mismo. Entonces, si tenemos una hiperproducción o una supresión de porinas, vamos a tener un escalonamiento en la difusión de discos, en los halos de inhibición. Y nuestros discos indicadores van a ser los carbapenémicos, ertapenem, meropenem e imipenem. Esto ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, pero ahora estamos justo en el tema de betalactámicos. Cuando se hiperproduce una bomba de eflujo, como neumotecnia, apréndanse que eflujo empieza con E. Y entonces al antibiótico que más va a afectar el eflujo es al ertapenem. Entonces va a ser el halo de inhibición para ertapenem va a ser muy pequeño, seguido por meropenem que queda en medio e imipenem con un halo de inhibición grande. Mientras que la pérdida de porinas, es decir, la impermeabilidad, nuevamente como mnemotecnia, IMP de impermeabilidad, va a afectar principalmente al imipenem, cuyas iniciales suelen ser IMP en los discos. Entonces, la impermeabilidad afecta mayormente al imipenem. Entonces, el lado de inhibición para imipenem será más pequeño, meropenem quedará en medio y ertapenem, el lado de inhibición será más grande. De esta forma, fenotípicamente podríamos distinguir si se trata de una hiperproducción de bombas de flujo o una supresión de porinas. Cuando ambos mecanismos se mezclan, entonces vamos a ver que se estabilizan todos los halos de inhibición y prácticamente son iguales para imipenem, meropenem y ertapenem. Esto lo discutiremos más adelante porque es muy fácil de observar en microorganismos como Pseudomonas aeruginosa, pero lo veremos en la sesión de la tercera semana de microorganismos y mecanismos de resistencia. Otra forma de comprobarlo en el laboratorio, bastante laboriosa, costosa y que muchas veces puede ser difícil de controlar, requiere mucha observación y los resultados llegan a ser un poco ambiguos, es el uso de moléculas que puedan afectar las bombas de flujo, ya sea por su funcionamiento o por impedimento estérico. Por funcionamiento tenemos la carbonilcianida M-clorfenilhidrazona, la CCCP, cuya característica es de que se va a protonar en el exterior de la bacteria, va adquiriendo una carga neutra, por lo tanto va a poder difundir pasivamente a través de las membranas y dentro de la bacteria puede liberar ese protón para después con carga ser expulsado por una bomba de flujo.
Esto va a aumentar la cantidad de protones dentro de la bacteria y por lo tanto se detendrá la bomba de flujo. Otra posibilidad es que ocupemos moléculas muy grandes con un impedimento estérico importante o con interacciones electrónicas con las proteínas. Por ejemplo, la fenilalanina, arginina, beta-naftilamida o PAF-N y la reserpina, cuya característica es que son moléculas que pueden ser atraídas por la bomba de flujo, pero una vez que llegan al poro de la bomba de flujo se unen a esta y la bloquean, evitando la salida de cualquier otra sustancia. Al ocupar cualquiera de estas dos moléculas, esto inhibe la bomba de flujo. Si se restablece la susceptibilidad a los carbapenémicos que hemos evaluado anteriormente, podemos comprobar de esta forma la presencia de bombas de flujo. De forma molecular es muchísimo más complejo demostrarlo y, como les menciono, estas metodologías suelen ser complejas. Entonces, por fines prácticos, suponemos una impermeabilidad y bomba de flujo, la inferimos por comportamiento con los otros antimicrobianos, como hemos visto en sesiones anteriores, así como un PCR negativo a los mecanismos de resistencia más comunes. Cuando es negativo a todos los mecanismos de resistencia enzimáticos u otros mecanismos que hemos visto a lo largo de estas sesiones y hay una sospecha de la resistencia con efectos como los que hemos visto en esta sesión, entonces inferimos la presencia de una impermeabilidad y eflujo. También existen permeabilizantes de la bacteria que nos ayudan a demostrar que fue la resistencia por pérdida de estas porinas. Entre estas nuevamente tenemos la fenilanina, arginina, beta-naftilamida, PAF-N o el nanopéptido de polimixina B. El primero, el PAF-N, va a desestabilizar la membrana externa de la bacteria, produciendo ciertas alteraciones a través de las cuales puede entrar nuevamente el beta-lactámico y ejercer la función. En el caso de nanopéptido de la polimixina B, ese hueco central que tiene la molécula va a actuar, se va a intercalar la molécula entera en la membrana y ese hueco que vemos en la molécula en la parte central va a actuar como un poro a través del cual puede atravesar nuevamente el beta-lactámico. Si al usar cualquiera de estas dos sustancias se vuelve a restablecer la susceptibilidad al beta-lactámico, podemos inferir que el mecanismo de resistencia era una impermeabilidad. Nuevamente, los resultados pueden no ser muy reproducibles, es muy laborioso y costoso, y por lo tanto, de igual forma, se infiere la presencia de este mecanismo de resistencia por los patrones de inhibición que den otros grupos de antimicrobianos, así como los beta-lactámicos, así como pruebas negativas a los mecanismos de resistencia más comunes por métodos moleculares. Sin embargo, aquí cabe la pena destacar este papel del nanopéptido de la polimixina B, porque en algunos casos puede ser una estrategia de tratamiento bastante útil, y esa es la importancia de poder diferenciar en el laboratorio bacterias que son resistentes a beta-lactámicos por impermeabilidad y eflujo en comparación con métodos enzimáticos. Si la resistencia se debe específicamente a impermeabilidad y eflujo, podemos recuperar esta susceptibilidad con una polimixina. La más común que se ocupa a nivel hospitalario es la colistina. Entonces, una administración simultánea de colistina con un beta-lactámico como meropenem puede llegar a ser útil en microorganismos que hayan tenido resistencia a carbapenémicos por impermeabilidad y eflujo, ya que la colistina va a desestabilizar la membrana externa de la bacteria produciendo estos poros a través del cual puede ingresar el beta-lactámico y entonces alcanzar su sitio diana. Esa es la importancia de poder diferenciar entre la impermeabilidad de flujo de otros mecanismos de resistencia. Sin embargo, pues la problemática que hemos visto a lo largo de estas sesiones donde hemos revisado beta-lactámicos es que se pueden sumar todos estos mecanismos de resistencia: eflujo, impermeabilidad, una carbapenemasa, una beta-lactamasa de espectro extendido, una AMPC, una beta-lactamasa de espectro reducido. Esto es muy común en pseudomonas aeruginosas en México. Entonces, lo primero que tendremos que ver es el espectro de resistencia para poder inferir si es una impermeabilidad, un eflujo o ambos. Ya vimos que esto lo podemos diferenciar con el escalamiento o la escalerita que se forma con los carbapenémicos.
Si el que está más afectado es el ertapenem, sabemos que es un eflujo, y si está más afectado el imipenem, sabemos que es una impermeabilidad la que está afectando. Posteriormente podemos determinar la resistencia a carbapenémicos usando el método de acercamiento de discos. Ya hemos visto en este curso ácido fenilborónico, EDTA o la prueba de Hodge modificada, entre otras. Posteriormente, si quisiéramos corroborar el resto de los mecanismos de resistencia, podríamos inhibir la función ya sea de la bomba de flujo o volver a permeabilizar la bacteria con las moléculas que hemos visto anteriormente, el CCCP o la polimixina E. Usar el ácido fenilborónico, el EDTA, para detectar el carbapenémico y después detectar el resto de los mecanismos. Sin embargo, esto es muy complejo y entonces vamos a preferir que una vez que se presenta la resistencia a carbapenémicos, detectemos el resto de mecanismos a través de métodos moleculares.